Francisco Alarcón me acompaña, por cierto, candidato a concejal del Partido Comunista, hombre por años ligado al mundo sindical, la CUT, qué sé yo, un hombre conocidísimo. Perdón, tu apellido materno, Pancho. Navarro, 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 ya me acordé. sí, Francisco Alarcón Navarro, hijo de un ilustre también en su oportunidad regidor, así es. Pancho Alarcón Barrientos. Sigue la dinastía, ¿eh? Esto es como que se va transmitiendo de padre a hijo de repente. De repente, Sí, pero no en todos los casos, pero en el tuyo sí. sí, hay un tema de familia muy importante, sobre todo en lo que ha significado para nosotros estar ligado al mundo de la izquierda y específicamente al Partido Comunista. Así que es de familia, es de amigo, pero más de Sí. familia. Además de transmitir, y lo mismo el otro día yo conversaba con la Daniela Panicucci, por Sí, ejemplo, toda la familia, Dante, la tía Nelda, en fin, gente de izquierda y que, bueno, crecen en la casa escuchando y hablando del mundo de la política. ¿Ha así es. cambiado mucho la política del papá Pancho Alarcón Barrientos a la del hijo Pancho Alarcón Navarro? O sea, yo creo que más que haya cambiado lo que se ha producido en nuestro país, en nuestra región o comuna específicamente, es que se ha perdido el interés, yo creo que no solamente porque la gente no quiere participar, sino porque la política últimamente, estos últimos años, no ha dado respuesta a los requerimientos y a las demandas de la grande mayoría. O sea, Ujú. quienes hoy día hacen política, quienes hoy día detentan el poder, quienes hoy día están en el Parlamento, no voy a decir que todos, pero en un Mm. porcentaje importante, no han estado disponibles para asumir esta tarea transformadora de nuestro país. Entonces, obviamente, se suma a esto el tema de las denuncias, de los cohechos, de las coimas, etcétera, de cómo nuestro país fue, yo diría, entregado, ¿cierto?, a las transnacionales, cómo perdimos en el tema de la soberanía de nuestra economía, de nuestros recursos. En definitiva, creo que las personas y la ciudadanía está cansada con legítimo derecho, pero también ese derecho ha significado que estos 30 años seamos gobernados por minorías. Ajá. Yo creo Sí. que ese es un tema no menor y esas grandes mayorías que hoy día no están participando están permitiendo que nosotros no provoquemos el necesario cambio y transformación. Así que yo diría que no renuncio a la política que se hizo hace 40 años en nuestro país porque eso significó grandes avances. No Ujú. olvidemos Frei Montalva, no olvidemos a Salvador Allende, en términos de lo que significó Pedro Aguirre Cerda, el apoyo resuelto de los movimientos sociales, de los movimientos políticos para cambiar a nuestro país. Por lo tanto, la política en nuestro país ha hecho también, ha dado el ancho y ha dado beneficio o ha avanzado. Hoy día yo creo que estamos cuestionados, pero no todos los políticos son iguales y no todos los políticos son irresponsables o asumen compromisos que después no cumplen. Sin duda alguna. Y este futuro consejo municipal yo creo que va a ser historia. Va a ser historia porque va a haber un cambio. Cinco nombres nuevos por lo menos, mínimo, de los ocho. Porque hay tres que se repostulan. Pero cinco nombres nuevos que van a tener en sus manos, qué sé yo, desarrollo en muchos aspectos, en fin. Pero yo quiero no abandonar esa macro política que estamos analizando, Sí, citarte algunos nombres de lo importante que pueden ser algunos presidentes y la bajada que se produce, la bajada. claro, Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda con la creación de Corfo, ¿cuántas empresas nacieron al alero de Corfo después del terremoto de Chillán? Porque por eso nace Corfo. claro. ¿Cómo reactivamos Chile? Pedro Aguirre Cerda, maestro, profesor, No, gobernar es educar. gobernar es Es educar. educar. Entonces, el hombre tiene esa visión, crea Corfo y a la sazón de ellos nacen una infinidad, la Alianza, la CAP, una infinidad de grandes empresas que además dan trabajo. Exacto, ¿Te exacto. fijas? Sí, sí. Eso. Por otro lado, Frey con la reforma La agraria, reforma agraria. que lo continúa Allende, pero lamentablemente algo pasó en el limbo, en el tiempo que, bueno, se ha ido, qué sé yo, en el campo chileno, un poco dejando de lado ese rol que mucho significó para el campesino y las grandes luchas obreras que se dieron en su momento también desde del mundo campesino. Pero eso son parte de la historia, de la Sí, macropolítica. Pero también está la política regional y la política municipal. correcto. Cuando la gente demanda necesidades, hay que dar satisfacción a esas necesidades básicas que puede tener cualquier vecino. Y para eso está su alcalde y un consejo que tiene que lidiar por llevar buena calidad de vida a esas personas en el barrio, en fin. ¿A dónde apunta tu trabajo, Pancho Alarcón? Mira, yo creo que nosotros lo que queremos,
En definitiva, es cambiarle un poco el sello. Creemos efectivamente que la izquierda chilena, los comunistas, podemos ponerle una impronta distinta a lo que ha sido el Consejo Municipal hasta ahora. Y cuando digo una impronta, es incluso un desafío. Yo creo que el hecho de que uno se postule como candidato a concejal significa también asumir una real responsabilidad con la ciudadanía que vive en nuestra ciudad. Cuando vemos que mayoritariamente las políticas que se generan desde el municipio, que tampoco uno puede decir que todo es malo, Ajá. pero sí creo que le ha faltado la interlocución, la interacción, la comunicación mucho más estrecha con la comunidad organizada, con la comunidad incluso no organizada. Cómo llevamos, decimos nosotros, cómo llevamos y hacemos que el municipio esté más presente y la gente se sienta también parte de las decisiones. Y ahí el Consejo podría tener y jugar un papel importante. Más allá de las atribuciones que tenga por ley, yo creo que aquí hay mucho de articulación y de compromiso con la cual uno puede llegar a acuerdos en el mismo Consejo junto al Ajá, alcalde sin y que duda. se trata, por ejemplo, de desplazar eventualmente, ¿cierto? Nosotros proponemos cómo hacemos para desplazar eventualmente y recorrer junto al Consejo Municipal y provocar estas asambleas, ¿cierto? Donde vayamos primero a escuchar. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre proponer y escuchar, porque ¿cuándo vamos a provocar la sintonía con la ciudadanía si no escuchamos lo que ellos realmente quieren? Ajá. Y a mí me pasó ayer, Sí. ayer me pasó tuve una experiencia bien importante con los trabajadores que hacen el retiro de los residuos domiciliarios, es Ya. decir, la basura. Y estuvimos conversando, estuvimos animándolo. Uno va con un discurso, obviamente, Mm. más o menos elaborado, pero también cuando escucha a estos trabajadores que hacen una labor tan importante, se da cuenta de que lo que están pidiendo no es mucho. Están pidiendo primero buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones de remuneración, 20 kilómetros diarios, caminan o corren estos trabajadores, ¿cierto? Todos los Imagínate. días. Entonces, pero además, ¿sabe qué dijeron? Dijeron, queremos que cuando alguien sea electo cumpla lo que dice, nos reciba. Si uno requiere conversar con ellos o plantear algún tema, nos reciban. Es tan Porque simple cuesta de tanto. repente. Entonces, cuando Es tú tan escuchas eso simple. y dices tú, chuta, entonces algo ha provocado que lo que decías tú hace un momento, esta Sí. desconexión, ¿cierto? Ajá. Ah, pero es porque yo creo que no asumimos con seriedad y responsabilidad nuestros compromisos. Y eso ha provocado también el desinterés, el malestar, yo diría hasta la indignación que está instalada como concepto hoy día, pero nosotros apuntamos a que esta indignación también sea organizada, tenga una expresión orgánica, tenga estructura para que realmente provocar cambio. Así que ayer cuando escuché esto y el otros tres temas Sí. que plantean los trabajadores así, educación, salud y vivienda. Obviamente no es resorte quizás del municipio resolver, Ajá. pero sí puede crear los puentes, los canales, ¿cierto? Para articularse con los otros organismos del Estado, que eso también es lo que hoy día vemos. O sea, Ajá. el municipio juega un papel, tiene un presupuesto, tiene definiciones hechas, pero lo que no vemos es que se coordinen con otros estamentos de gobierno o que Ujú. tienen los recursos. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Quién es el que es responsable del río? ¿Quién es el responsable de mantener la calle? Y empiezan a traspasarse la Sí, pelota sí, entre sí. el alcalde y Y uno al final termina sabiendo que no, la vereda es de la municipalidad. Ah, ya. La calle o la calzada es del Servio. Ah, el parque tanto, o la canalización del río. ¿Quién tiene que mantener eso? Entonces, uno tiene que tener claridad sobre dónde ir al final a tocar la puerta para Claro, reclamar. claro. La basura no la va a recoger o la pública o el Servio. La basura es una empresa que está concesionada por la municipalidad que hizo un concurso público y una empresa X se ganó esa posibilidad de recoger la basura. Pero al final, ¿dónde rebota si hay un problema? Rebota en la municipalidad. Claro, ¿Te fijas? Los basureros clandestinos es una tarea municipal, hay un departamento respectivo para operar y articular, ¿no es cierto?, esa mejora. claro, ¿Te fijas? claro. Entonces yo creo que esos son aspectos importantes, digamos, que uno siente que eh, yo diría muchas veces esta mirada un poco mezquina de Ajá. las diferentes autoridades o quienes tienen responsabilidad de no llegar a acuerdos, de no Además, construir acuerdos, porque esas posturas, en definitiva, no los afecta a ellos.
lo afecta a la A ciudadanía. la gente, ¿Ah? claro. Y la ciudadanía está esperando, ¿qué está esperando de la ciudadanía y la autoridad? De que resuelvan lo que están solicitando. Y es tan simple a veces. Y yo decía ayer cuando escuchaba a los trabajadores, decía, mire, decía, yo voté, sí, yo he votado, yo he participado, pero no creo. Tengo tanto puntaje, no puedo postular a una casa. Estuve 12 años viendo la posibilidad de tener una casa y no pude. Tuve que hacerlo de otra manera, autoconstrucción, etcétera. Y uno espera, dice que no es el tema del cohecho, sino que uno espera que la autoridad por lo menos genere los canales, entregue las herramientas, oriente, contribuya, digamos, en este sentido, a articular con las distintas autoridades. Y creo que ese es un papel que, más allá, incluso insisto en eso, más allá de las atribuciones que tiene un concejal, se puede hacer. Se puede hacer. Y yo creo que ese es el sello, la impronta que nosotros nos comprometemos a realizar. Hemos estado reunidos también con trabajadores de estos planes que se han generado de absorción de cesantía. Ajá. Eh, Allí también hay dificultades, hay situaciones que hay que poner una mirada un poco más, yo diría, aterrizar un poco más y conversar más con ellos y hay que llegar e instalar también acuerdos con el gobierno regional. O sea, el municipio y el gobierno regional tienen que avanzar en la generación de un protocolo para asumir esta cesantía que se está paliando con recursos de los FRIR, de los PMU, Ajá. ¿cierto? Sí, claro. Pero tiene que también haber una política ahí junto al municipio, porque hay que generar una cantidad de proyectos para asumir esa cesantía. Tenemos y hacer la diferenciación. Hay gente joven que efectivamente puede ser capacitada, puede ser, como se dice, Sí, sí, sí. orientada, pero hay gente que ya no va a ser, no la vamos a poder cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar, no sé, por poner el caso, un caballero que ya está pensionado Ajá. y que se ve obligado a trabajar, a seguir trabajando porque las 80, las 110 lucas, 115 lucas no le alcanza para vivir y accede a estos planes como un mecanismo paliativo? O sea, Exacto. le está resolviendo a lo mejor la compra de los medicamentos que no puede acceder, etcétera, o cualquier otra situación, o de las mismas boletas básicas, o de la alimentación, o etcétera. Y resulta de que no podemos pensar que esa persona que ya está jubilada, pensionada, y que recibe esa exigua pensión, hoy día tiene que está obligado a trabajar y lo hace, digamos, a través de estos mecanismos. Entonces, entendamos también Ujú. que mientras no exista aquí un cambio, por ejemplo, en el sistema previsional profundo, ¿cierto? Que signifique, digamos, subir las pensiones y que los trabajadores no tengan que seguir trabajando hasta que se mueran, este, vamos a tener que seguir a lo mejor usando estos mecanismos, pero por lo menos dignifiquemos estos mecanismos. ¿Ah? Mm. Dignifiquémoslo. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que estas personas que obviamente reciben alrededor de 220 lucas libres a través de estos proyectos, pero que también tengan derecho, que tengan los mismos derechos que tiene un trabajador común y corriente. No tienen derecho a salud, no tienen derecho, digamos, porque son contratados bajo boleta honorario, etcétera. Entonces, esos mecanismos, yo creo que ahí hay un trabajo todavía que profundizar, discutir Ujú. y llegar a acuerdos, porque, ¿sabe? Estamos hablando en forma permanente de alrededor de 250 personas, permanente. Imagínate. Y además estamos hablando del sector productivo de las trabajadoras de plantas pesqueras que generalmente llegan a 300 personas que acceden a estos proyectos y a estos planes. Por lo tanto, esto ya se ha convertido en un tema de todos los años y hay que ya, al calor de todo el camino recorrido en estos últimos 8 o 10 años, hacer una experiencia distinta y ponerse las pilas ahí entre el Consejo Municipal, entre el CORE, con los alcaldes, el intendente, etcétera, para cambiar y avanzar en una dinámica que signifique por lo menos que la gente no esté fuera de la intendencia o fuera del municipio esperando, es decir, ¿va a haber proyecto? ¿No va a haber proyecto? Sí, ¿Cuánto sí. tiempo tenemos que esperar? Entonces el alcalde pesca a la gente, lo lleva para la intendencia, de la intendencia lo mandan para acá y todos los años estamos, En- yo te diría desde hace sí, por lo sí. menos 8 años, estamos en ese ejercicio, pero todavía no nos damos cuenta que aquí la autoridad tiene que jugar un papel. La visión que observo, Pancho Alarcón, Francisco Alarcón Navarro, el candidato a concejal por el Partido Comunista, tiene una mirada muy social, socializante. Eh, pero en eso hay que, yo fíjate que lo haría como más, a ver, instalado ese Mm. tema, ¿no? No que sea porque la temporada, porque, en fin, entonces, no, por ejemplo, la planta pesquera. Ah, dejó de trabajar, entonces, ¿qué hacemos con estos cesantes? Esa estacionalidad no, sería una asistencialidad más permanente en el tiempo.
cosa que no tengamos que estar acudiendo a programas que si nos da plata el gobierno Claro. regional vamos a poder acceder o vamos a sacar de una caja chica que tiene la municipalidad poder otorgar por 2 o 3 meses, sino sea una asistencialidad permanente. ¿Lo ves así tú también o no? ¿Cómo se No, puede? Tú tienes más experiencia en esto, ¿cómo se puede manejar? yo Porque diría que acá hay dos tu aspectos. labor sindical también Claro, te amplía esa sí, visión, yo ¿no? creo que hay dos aspectos aquí que trabajar. A ver, Uno, por ejemplo, en el tema de las plantas pesqueras, cómo logramos, porque estos son sindicatos transitorios, entonces sí. no tienen derecho a negociación colectiva, Ah, cómo no, ya, ya. pero cómo logramos a través, por ejemplo, del Consejo Regional de Usuarios de la Dirección del Trabajo, que se instale un debate con los industriales pesqueros, porque estas trabajadoras que son mayoritariamente son mujeres, Jefa de hogar, ¿ah? además. Exactamente, Muchas de ellas. entonces trabajan 5 meses. Y para que ellos puedan ser temporeros tienen que tener 6 meses de trabajo, reconocidos como temporeros. Supa, ya. Entonces, evidentemente que ahí hay una falencia. Entonces yo digo, con todo el acceso a las leyes de excepción que tienen estos industriales y estas empresas de este sector, Ujú. ¿por qué no llegar a un acuerdo junto a la Dirección del Trabajo, el sindicato y ellos mismos, ¿cierto? Para que cuando termina la temporada, no solamente se haga el finiquito, ¿cierto? Te hacen un finiquito. Se pague un mes más por estas empresas, po. Ajá. Con las tremendas utilidades que tienen, ¿por qué no se les paga un mes más de contrato de trabajo? Y ahí Y caen ahí, en la línea de los temporeros. claro, y resolvemos ese tema. Pero y eso es un tema de debate, de discusión. Si los industriales aquí que se instalan están, como le digo, accediendo a beneficios que otorga el Estado chileno, todos los Y chilenos. ganando sus buenas lucas. Sí. Entonces yo creo que ese es un mecanismo que perfectamente se puede hacer y de allí cómo buscar una contribución hacia estas trabajadoras, como le digo, porque yo creo que hay que desarrollar iniciativas porque no olvidemos que este producto del mar también se va a acabar, o sea, se va Los cada recursos, vez, claro. sí, Va está siendo más escaso. la sobreexplotación, entonces también aquí hay un tema no menor de ir pensando que en algún momento, y eso no solamente va a afectar a las plantas pesqueras, va a afectar también a los trabajadores, a la pesca artesanal. Exacto. Y no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando sobre 6.000 o 7.000 trabajadores, entre pescadores artesanales y la gente que trabaja, ¿cierto?, en la industrial. Entonces, esos son temas que nosotros debiéramos ya estar discutiendo, debatiendo junto a ellos para buscar soluciones. Muchas veces, ¿sabe? Se ha hecho mucho este ejercicio en nuestro país de decir las comisiones de expertos, las mesas de técnicos, Sí, claro. y la verdad que no es desconocer el hecho, también es un aporte. Pero tampoco no se le pregunta a la gente qué quieren, po, cómo piensan ellos, cómo ven ellos que podría ser ¿Por dónde vendría la solución? Y muchas veces cuando uno conversa con las personas, Sí, sí. ellos te van a tener una solución mucho más, a lo mejor más práctica, más simple, más sencilla, y que va a significar que una contribución para desarrollar políticas públicas a nivel local. Entonces observamos que este candidato a concejal va a tener una visión social evidentemente en su labor, aparte de fiscalizar y aparte de apoyar diversas iniciativas y proyectos, va a estar esa mirada por sobre todo, además que por tu pasado sindical, que tienes una vastísima experiencia, que puede ser desde luego un aporte importante en el seno del Consejo Futuro, ¿por qué no? Sí, yo creo que eso es factible realizar. Lo que nos proponemos es, como digo, contribuir desde esta experiencia sindical Claro, e incorporar también al debate público, ¿cierto?, a la comunidad. ¿Cómo nosotros hacemos ejercicio? Bueno, lo que mencionábamos hace un momento, cómo este Consejo Municipal que se instale próximamente junto al nuevo alcalde logra, ¿cierto?, hacer un trabajo más conectado con la comunidad y cómo también no solamente sesiona en el municipio, que es lo que hacemos hasta ahora, claro. sino de repente también sesiona junto a la comunidad para escuchar a la comunidad. Y cuando uno escucha a la comunidad, muchas veces, como te digo, va a encontrar soluciones a temas Ajá. que son quizás mucho más simples y sencillos de resolver que estando solamente en el municipio. Creo que esa conexión es la que se ha perdido. Por eso también hemos perdido la credibilidad de la ciudadanía y también ocurre esto, dice la ciudadanía, dice hoy día, yo también en cuando necesitan el voto. Claro, claro. Entonces, no se trata de eso, o sea, aquí hay que mantener y creer que la sociedad en su conjunto puede en el debate resolver las situaciones que se enfrentan. La vivienda es una de ellas. Mira, hace unos días atrás Ajá. tuve, por ejemplo,
en las casas nuevas que se entregaron a continuación de la cárcel. Ya, Sí. así arriba en circunvalación. Ya, el baño de esa casa mide 1 metro por 2. Y tú sabes de construcción. Y 1 metro por 2. Un Esto metro es por dos. 1 metro por 2. Y resulta que tiene una tina, la taza y el lavamanos. O sea, yo digo que eso es totalmente indigno. Indigno no por la calidad del baño, no por la cosa, sino por el espacio. Claro. ¿Ah? O sea, una persona, yo que soy una persona grande, Sí. apenas me doy vuelta en ese baño. Claro, claro. Entonces yo creo que cuando se hacen estos diseños y estos criterios de queremos resolver el problema habitacional, estamos de acuerdo, pero también resolvámoslo generando condiciones más dignas, porque cuando se genera hacinamiento, se generan dificultades en la convivencia de la ciudadanía en las poblaciones. Sin duda Los alguna. pasajes chicos, estrechos, si tenemos acá un espacio territorial de 110.000 kilómetros cuadrados, donde son países en otros lugares, y nosotros tenemos 160.000, 180.000 habitantes. Sí. En este espacio territorial hay Que países tan que tienen grande, tenemos harto territorio. 10 millones de habitantes, hay en otros países con este espacio territorial. Y yo digo, ¿por qué no se vuelve a la práctica, quizás para resolver el problema institucional de la autoconstrucción, pero cediendo terrenos a los pobladores? Porque esa experiencia, fíjese, cuando uno va a la población 18 y mira, usted ve esas calles amplias, las veredas amplias, los sitios con espacio, etcétera, etcétera. No, eso fue genial. Ahí tú y, tienes un... y yo creo que esa es una experiencia que vale la pena rescatar. Y aquí habrá que negociar, ¿cierto? Cuando se resuelva este tema del plano regulador, habrá que resolver y apuntar a quienes son los dueños, ¿cierto?, de estos predios, y que no sean utilizados en función del lucro, digamos, de las inmobiliarias, como la empresa Salfa que tiene inmobiliaria, o se aprovechen de esta situación y quieran aquí hacerse ricos, millonarios y a costa, digamos, de la necesidad real que tiene hoy día nuestra población de vivienda. Aquí hay un déficit habitacional de sobre 3.600 casas. ¿Sabe cuántas casas se hacen en nuestra región al año? ¿Se pueden construir? Que a mí me llama mucho la atención. 600 casas. Esa es la capacidad constructiva que hay hoy día, hacer 600. Y se necesitan 3.000 y cada año va aumentando. Y va aumentando. Pancho, gracias por venir a conversar con nosotros. Candidato a concejal del Partido Comunista, tu letra y tu número es... S70. S70. 70. Creo que soy el último del gran papel. No te puedo... Oye, es fácil de ubicarte, entonces estás al final ahí, ¿no? Así que, S70. me da la impresión que eres el último número. Ya. Bueno, ojo, hay un eslogan muy sencillo que dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que te vaya bien, Francisco. Bueno, muchas gracias a la audiencia y un saludo también para los radioescuchas. Y esperamos que este 23, ¿cierto?, nos acompañe en este proceso eleccionario y ejerza su derecho a votar. Muy bien. Francisco Alarcón Navarro, candidato a concejal, Partido Comunista, me dijo S70, su número en la papeleta. Gracias por estar. Nos encontramos un momentito más, no se vaya todavía.